Bueno, hay situaciones, digamos, nosotros obviamente vamos a tener que empezar a analizar, digamos, la historia. Esto que ocurre hoy no ocurre desde hace 3 días. Hay lo que se conoce, digamos, como un enfrentamiento inconcluso, hay una pulsión constante que recorre la historia nacional entre 2 proyectos que son absolutamente insintetizables. Para decirlo, 2 proyectos que son antagónicos. Me parece que está mejor resuelto decir insintetizables porque hay modelos de país entre fuerzas políticas que se pueden sintetizar, que son los famosos aliados. Pero hay proyectos que son tan antagónicos que son insintetizables, que van a chocar siempre, hasta que uno derrote definitivamente al otro. Y eso que ocurre en nuestro país, en nuestra historia, desde antes del asesinato de Mariano Moreno, pero podríamos decir que empieza ahí, digamos, ese enfrentamiento, aún no ha concluido. Hay derrotas que parecen terminales de uno de los 2 proyectos y sin embargo, digamos, logran encauzarse nuevamente y pararse frente al opositor y ofrecer pelea. Por supuesto que estoy hablando de un proyecto de patria y un proyecto de colonia. Hasta acá es evidente, digamos, que el proyecto de patria sustentado por el pueblo argentino no logró avanzar o consolidar altos niveles de conciencia para no sufrir los asaltos que venimos sufriendo desde el 30 para acá, para no irnos más atrás, ¿no? Para que victorias, digamos, conmovedoras sean mucho más, digamos, que algo muy sentido desde lo espiritual, sino que además se edifiquen como parte de un proceso victorioso. Por ejemplo, la vuelta de obligado, ¿no? Si nosotros queremos hablar, digamos, de algún hito en donde el pueblo argentino haya logrado encauzarse rumbo a una victoria frente al enemigo, podemos citar, entre otros ejemplos, la vuelta de obligado, pero queda tan lejos y fue tan chiquito y duró tan poco y no dejó ningún efecto que en realidad es como si no hubiese existido. Y si además todos los historiadores son pagos por el sistema para operar en contra de la memoria colectiva, mucho menos significación va a tener la vuelta de obligado. ¿Se entiende? Por eso es, digamos, lo importante de advertir algo que no se advirtió en los últimos 10 o 12 años, que la comunicación no es única, el único receptáculo, digamos, no son los medios de comunicación, es la cara visible de la comunicación. Pero hay otros sectores que operan, incluso con mayor fortaleza institucional, respondiendo exactamente a los mismos intereses. Y reitero el tema de la universidad, porque es algo del que no se habla jamás, no se discute. Por supuesto que los que pertenecen al mundo universitario, un 50 o un 60% no tienen la más remota idea de lo que yo estoy diciendo. Jamás lo pensaron, jamás nadie se lo dijo. Pero hay muchos que sí. Profesores, no docentes, rectores, obviamente, que son parte, digamos, de la política. Ellos saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. Pero son parte de esa política. Y la siguen a pie juntillas. Por eso es que ustedes van a ver que los profesores, por ejemplo, universitarios, están aparentemente juntos cuando se discuten
los procesos, digamos, paritarios, o sea, cuando se discute el sueldo de ellos. Y pareciera que en el resto de las cuestiones están enfrentados. Y no es así. Están juntos absolutamente en todas, con matices que solamente sirven para charlas estúpidas de café entre ellos o para chichoneo en Facebook. En realidad, ninguno hace ninguna propuesta de universidad de cara al pueblo. ¿Se entiende? Son matices diferenciadores. Por eso es que si yo les dijese a un trotskista, a un radical, a uno que se reivindica kirchnerista y supongamos algún liberal que escriba su proyecto de universidad pero que no lo firme, de tal manera que no sepamos nosotros a quién pertenece, y yo o cualquiera de ustedes leyésemos acá los 4 proyectos, no habría contradicciones, estoy absolutamente seguro. En lo fundamental no habría contradicciones, no habría diferencia. Sí. ¿Cómo? Bueno, es un poder movilizador de conciencias, institucional, que es lo más importante digo en tanto que grave. Claro, lo paradojal de esta situación es que la reforma del 18 se hace porque Irigoyen lo permite. No solo lo permite, Irigoyen milita, siendo presidente de la República, la reforma del 18 si no sale. Al menos no sale en el 18. Seguro hubiera salido con Alvear. Pero digamos, para lograr los objetivos que ellos se proponen, ellos se valen de 2 pilares institucionales que son claves a la hora de diseñar la política universitaria, que por supuesto existen en la reforma del 18, y Alfonsín, con la picardía aviesa, digamos, de un tránsfuga buscando porotos para su bolsillo, no para los de él, pero digo de su partido, negoció con Menem, el tercer senador por la provincia, para que no desaparezca el radicalismo, porque si no hay muchas elecciones donde el radicalismo no puede haber tenido un senador jamás. No existen, digamos. ¿Por qué el radicalismo tiene senadores por las provincias? Porque por ley de la Constitución del 94, que Alfonsín negocia con Menem, siempre el tercer senador tiene que ir para la minoría. Aunque la minoría tenga un voto y la mayoría 188 millones de votos. Si hay uno que tiene un voto frente al que se llevó todo, por la Constitución del 94, esa banca de senador va para la oposición. ¿Cuál es la oposición? El radicalismo. Para darle la reelección a Menem, él pidió eso. ¿Y qué más pidió? ¿Qué otra cosa pidió Alfonsín? Que la autonomía universitaria tenga rango constitucional. ¿Se entiende? Ahí le salió el gorilismo, digamos, de adentro. ¿Qué es la autonomía universitaria? Ustedes fíjense que los trotskos, los liberales, los kirchneristas, ¿quién me falta? Los radicales, en especial los radicales, no permiten que se hable de la autonomía universitaria. Hace cosa de 4 o 5 meses atrás, llevado por el intendente, en ese entonces no era intendente, di una charla en el aula magna de la universidad en presencia de la rectora Bardón, de decanos, de profesores universitarios, en estos términos. Muchos quisieron discutir, yo los dejaba que formulen sus objeciones, sus preguntas, los callé a todos después de 3 horas y se empezaron ahí y quedé con 4. Porque no tienen elementos para discutir. Lo que pasa es que nadie les da la discusión, nadie, porque todos curran. ¿Qué es la autonomía universitaria? La autonomía universitaria es lo que hace que toda facultad, pero en especial, digamos, porque esto se va concatenando, la universidad, las autoridades,
son los que deciden y planifican qué carreras se van a estudiar, con qué extensión, dónde se van a estudiar ciertas carreras y dónde otras, cuántos profesores se lleva cada carrera, cuáles van a tener trabajos prácticos, a dónde va a haber becas, dónde no va a haber becas, dónde va a haber posgrado y dónde no va a haber posgrado. Y son obviamente lo que hacen las contrataciones o aceptan las donaciones o son los que buscan, digamos, las comisiones con las empresas multinacionales que solícitamente todos los años se acercan a colaborar, entre comillas, con las universidades. Ellos son los buenos que vienen a ayudarnos para que nuestros adolescentes se formen y sirvan a la patria, en realidad van a chuparlos. Entonces se da lo paradojal, que si no fuese que pasa hace muchísimos años, sería susceptible de que estemos todos locos y no hagamos nada, de que la universidad es autónoma frente al Estado. El Estado no puede intervenir ni decir con qué orientación, hacia dónde, con qué modelo de país, con qué proyecto de país vamos a encaminar a los chicos en nuestras aulas, pero sí tiene que pagar los sueldos, crear los edificios, pagar las becas y fomentar todo lo que signifique el gasto o la inversión de las universidades. La universidad le dice al Estado, a los sucesivos gobiernos, vos no te metés con los planes de estudio, y de hecho no lo hacen. Ahora, son autónomas frente al Estado, pero no frente a las multinacionales. ¿El FMI también tiene injerencia en...? ¿Cómo? El FMI, bueno, no en el caso del gobierno kirchnerista, pero sí tiene injerencia en presionar, digamos, para que haya determinados planes de estudio o determinadas carreras, ¿no? Por supuesto. Entre otras cosas, porque son ellos los que dicen, ese país va a tener viabilidad, usando las palabras que ellos usan, en la medida en que haya X cantidad de egresados de abogacía, de ciencias contables, de veterinaria, de turismo, etcétera, etcétera. Claro, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que ese país funcione bajo estos parámetros. No queremos un país que genere físicos nucleares. Lo tenemos nosotros. Además sería un peligro físico nuclear en Argentina. Digamos, sin poner un solo peso en ese tipo de conocimiento en las universidades, tenemos 3 o 4 centrales nucleares hechas por argentinos. Imagínense si el proyecto de país, desde el Ejecutivo, como una imposición a las universidades, porque la universidad en definitiva debe ser una oficina del Estado, fuese generar la industrialización del país. ¿Se entiende? Por eso es que ellos, ¿cómo hacen? Ponen el tabique de la autonomía. También exportan centrales nucleares. No, claro. Y entonces ellos, con el tema de las becas, cuando digo ellos, me refiero a las multinacionales, a los grupos económicos, con el tema de las becas, de las pasantías, de los posgrados, de esos intercambios, digamos, de alumnos, van 14 a Holanda y de Holanda vienen 3, etcétera. Lo que ellos van haciendo es seleccionando a los tipos que después van a ser empleados o gerentes de sus empresas. Y en muchos casos no necesariamente de lo que están estudiando o de lo que egresaron. Por otro lado, ustedes nunca pensaron de dónde salen los contadores, los abogados, los ingenieros como Cobo y como Macri, que después van a ser diputados, jueces, senadores, gobernadores. ¿De dónde salen? No, de las universidades, privadas o no. Cuando estamos hablando de la autonomía universitaria, nosotros lo hacemos suponiendo que somos Suecia o aceptando, digamos,
que somos un país que necesariamente tiene que buscar la soberanía. Si nosotros necesitamos, digamos, ser soberanos, vamos a ser soberanos ¿con qué elementos? Les hablé de las riquezas naturales, del oro que se llevan, y podría hablarle de 1000 cosas más que tienen que ver. Cuando la victoria de Onganía... Pero escúchame una cosa, ¿cómo vos vas a ser presidente de la República y tu modelo, tu proyecto de país va a estar en colisión con el proyecto de país que se arma en la universidad? Eso es insólito. Eso es insólito. Es insólito. Es incompatible. Salvo, sí existe. No, los universitarios la niegan. Los universitarios la niegan. No. Sí, bueno, pero ¿y dónde está? Pero fíjate vos el nivel de conciencia. Pero fíjate el nivel de conciencia. No. Es lo mismo que decir, nosotros trajimos la felicidad al pueblo argentino. Porque en los últimos 4 o 5 años, los sectores de menos recursos, digamos, los villeros, para no ser agresivos, pudieron comprarse una moto, acceder al confort. Pero siguen en las villas. Es una estupidez total. Nosotros no podemos diagramar un proyecto de país, sí. Yo creo que es lo que nos ha faltado por hacer, digamos, para concientizar en la universidad. Obviamente. Por ejemplo, yo creo que lo que usted dice, gran parte, es verdad, pero, por ejemplo, yo soy ferroviario, ¿no? Y un día hicimos en el museo un acto en el taller de Tapiego, y vinieron jóvenes universitarios ofreciendo un libro que se llamaba Vías Argentinas, donde claramente exponían lo que usted está diciendo y denunciaban lo que había hecho, digamos, un gobierno neoliberal con el ferrocarril, ¿no? Y planteaba eso, justamente, ¿dónde estaba la universidad en esos tiempos? ¿Por qué ingenieros, gente intelectual, no se habían opuesto, sabiendo que se oponían, digamos, a que iba un camino a hacer una colonia, entregando un recurso estratégico como era el ferrocarril? Después también creo que está claramente, como la otra vez publicaba un compañero de Buenos Aires, La farsa de los ingenieros. Y nos daba un ejemplo, por ejemplo, decía, Alzogray era ingeniero, Macri era ingeniero. Cobos, porque claro. se hicieron solamente en esos números, de que somos números las personas. Otro ejemplo que daba, por ejemplo, era que uno capaz decía que perdimos la batalla cultural, era porque en la universidad no se había concientizado. Por ejemplo, no se lee un Escalabrini en Ortega o un Jauregui. Faltaban pensadores nacionales que defienden un modelo de país estrictamente defendiendo la soberanía. Bueno, pero es que ahí está entroncado lo que vos decís. Yo le hablé de 2 pilares. Uno es la autonomía, que estamos debatiendo y en buena hora, digamos, que haya un debate. Y el otro, bueno, se fue el muchacho que debatía. Y el otro es la libertad de cátedra, eso que vos decís. ¿Qué es la libertad de cátedra? Cada profesor que es titular de su materia en la universidad, incluso los que no son titulares, pero el que es titular, no hay discusión, es dueño de desarrollar la teoría, el conocimiento y la praxis de su materia como se le ocurra. Como se le ocurra en los términos, digamos, como él considere que es lo correcto. Y no pueden intervenir administrativamente la conducción de la facultad o de la universidad. Ellos tienen libertad, lo que pasa es que vos me agarraste en el medio, digamos, tienen libertad para enseñar lo que ellos saben que hay que enseñar y negar, ocultar lo que ellos saben que no hay que enseñar. Entonces, les va a pasar, como me pasó a mí en la universidad, pues que abandoné, digamos, entre otras cosas por eso, a mis hijos, una de ellas me acompaña, tengo 4 hijos, los 4 universitarios, y todos los días, en especial la más chica que estudia abogacía, a pelearse a muerte con las profesores, por eso, todos gorilas, pero terriblemente gorilas. A tal punto, yo le digo, bueno, pasa que a vos se te va la mano, mamita. No. Antes de ayer, el viernes pasado, me grabó una discusión con la profesora y me lo trajo. La profesora hablando de comercio exterior. Y bueno, comercio exterior, bueno, ahora que se acabaron, digamos, esas trabas impuestas por la dictadura,
La dictadura era el gobierno de Cristina, que ya, digamos, la aduana y el comercio exterior y el comercio interior no se va a manejar, digamos, con la soberbia con que manejaba esa mina, ¿cómo se llama? Y no faltaron los forros atrás. Cristina, profe, ¿quieren que le ponga 10? Ah, esa. Ahora, digamos, así hay que manejar el comercio. Porque eso hace a la libertad. Ustedes que quieren ser libres, obviamente, sean todos, bueno, esa es la libertad. Ahora la tienen. Perdóname, no hay explicación. Es terrible, es terrible. Ahora, a esa profesora, hay alguien que le diga, señora, venga. Por supuesto, tiene que ser alguien que tenga autoridad, digamos. ¿Cómo es esta historia? ¿De dónde evalúa usted esto? ¿Por qué dice esto y no dice, digamos, que proteger el comercio exterior genera dividendos para el país? Nos hace menos dependientes. En términos incluso de pancismo suyo. Digamos, porque la plata para sueldos de la universidad viene de algún lado, digamos. Si tenemos déficit comercial y déficit fiscal, y en algún momento vamos a tener que empezar a hacer algunas cátedras y puede quedar usted en la calle, digamos. Ni siquiera por una cuestión, digamos, un mecanismo de defensa. Absolutamente nadie. Es libertad de cátedra. Ni aunque haya alumnos que firmen notas y las presenten y digan, porque el profesor, que no sé qué historia, se acabó. Ojo, además, digamos, después no la aprobas más, ¿no? Firmaste la nota, olvídate, se acabó. Entonces, los procesos, digamos, políticos, aún con todos los inconvenientes, con todas las técnicas depuradas en contra, con todos los problemas que genera además la dependencia de por sí, van por un lado, y los modelos de sociedad que se imparten desde la universidad van por el otro. Y ustedes fíjense en cuáles son los resultados electorales en todas las universidades del país, desde siempre, salvo en momentos históricos de auge de masas, obviamente. La universidad tiene la misma edad prácticamente, la misma edad. Ahora, ¿cuántas veces has tenido vos la oportunidad de que haya democracia real en la universidad? A los profesores que eran contra lo corrían a la mierda. Yo me acuerdo de Chávez, puedo dar nombres de miles de profesores que trabajaban en el 66 después, en el 76. Y a otros que mataban, asesinaban. Que casualmente bueno, por eso, porque ellos tienen un proyecto, digamos. Ya sí, el proyecto del país también. El proyecto de colonización está en el país, está en la universidad. Bueno, entonces la lucha, el espacio de la autonomía universitaria es un espacio que el pueblo ganó en su momento y que lo acopó a la derecha. Vos cuando las luchas estas, como el kirchnerismo cuando entra al poder, ¿qué hace? Mete una brecha del sector popular en el Estado, pero no es el Estado son ellos. ¿Y qué ha hecho? Ha tratado de abrir esa brecha y ha perdido lo que vos decís, la ley de medios, por ejemplo. La ley de medios viene del año 85 discutiéndose, a niveles populares. Instituciones, la universidad misma ha participado en la discusión y ha ganado una conciencia de determinados sectores, pero ha perdido en la lucha real, ¿no? En la lucha del poder, ahí ha perdido, nunca se la aplicó. Porque no podés tapar con una ley. Claro, así es, pero había una discusión popular. Está bien, pero porque no podés tapar con una ley un problema mucho más grave, digamos. No, pero había una discusión popular. Está bien, pero digamos, pero te quiero decir, digamos, vos no lo podés enfrentar ahí al enemigo. Digamos, es insólito suponer, primero, que podés ganar esa pelea. Y segundo, que en el supuesto caso... ¿Vos crees que el gobierno... Pero en el 73, cuando gana las elecciones, que le interviene a la universidad, sí, y pone rectores... Cayana. Sí, bueno, y acá estaba el viejo, no me acordaba, no importa. A lo que yo voy es que esas universidades que les rompen el código que vos estás nombrando, rompen el código, de todas maneras, es tanta la anterior conciencia existente en las clases. Te voy a dar un dato. En la universidad, el 80% de los estudiantes eran de las pequeñas y medianas burguesías. El 20% era hija de obrero. No es casual.
O sea, obviamente. Quiere decir que la lucha por la apertura de la universidad para que sea popular y que se incorporen hijos de obreros a la universidad es inédito. Eso pasa con el kirchnerismo. Cuando ha abierto esa universidad en el sur, en Buenos Aires. Claro, pero si no tenés una política... Si una política de universidades para el pueblo. No. ¿Cómo no? No. Si vos no tenés una política que vaya aplicada... Becaba ingeniero para privilegiar el desarrollo industrial, le daba beca a los ingenieros y no le daba a los otros. Mira, toda solución a medias termina siendo una pésima solución. La lucha no es pareja. Por eso es que a mí me descoloca, digamos, me extraña, digamos, que sea tan tamaña la estupidez de Macri de enfrentarse con sectores universitarios por el presupuesto, de tirarse la comunidad universitaria en contra por el presupuesto. Si la política la manejan ellos, ¿se entiende lo que digo? ¿Cuál es el problema? Que los profesores ganen lo que piden ganar y que haya dinero para que funcionen las universidades. Si ahí no está en peligro la conciencia del universitario. Es tan gorila, es tan... Claro, pero que no ve, digamos, de que eso gratuitamente, no tiene por qué correr con ese costo, porque darle, digamos, el presupuesto que piden las universidades y dar el sueldo que piden los profesores hoy no va a generar conciencia. ¿Se entiende? Van a seguir siendo lo que son. ¿Para qué entonces tirarse gratuitamente la comunidad universitaria en contra? Es mucho más hueco de lo que uno supone. Creo que tiene que ver con lo que señalaba Pastor, un poco, que quieren menos universidad. Claro. Bueno, pero es insólito. Sí, entiendo lo que decís, pero igualmente yo sí creo que... ¿Sabés por qué es insólito? ¿Sabés por qué? Porque nosotros, cuando digo nosotros, decimos el pueblo, porque algo de lo que me sacan a mí va ahí, en buena hora, digamos. Nosotros somos los que bancamos los edificios. Queda chica la universidad, supongamos, de ingeniería, hay que agrandarla, hay que poner plata, ¿no? La ponemos nosotros. Nosotros ponemos los laboratorios, nosotros ponemos los anfiteatros, los centros deportivos, los colectivos, los laboratorios, nosotros lo ponemos. Y el imperio, sin poner una moneda, entra y dice, este es el proyecto. Sí, eso ahora. Por eso es que yo, también esa charla con ella, con la presidenta, le dije, abrir universidades. Porque ella me decía, ahora hay universidades donde antes había barro en el pueblo, los chicos no tienen que viajar, en las zonas pobres, ahí la hacemos. Loma de Zamora, Lanús, Florencio Varela, y me ponía millones de nombres. Y le decía, cada universidad nueva que me decís que se abrió, es más bronca lo que me da. Es un terrible error el que estás cometiendo. Vos estás poniendo toneladas de millones de pesos para que ellos pongan la idea. Vamos a volver al principio. Ya quedó planteado entonces el tema, esto no quiere decir que se agotó, ¿no? Porque este es un curso, digamos, pensado para 10, 12, 15 clases. Charla, digamos, porque yo no doy clases. Está planteado el tema universidad. Está planteado. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes en su vida escuchó hablar de esto. Estoy seguro. Eso me pasa a cada lugar que voy, incluso en el propio Buenos Aires. La lucha. Por supuesto, Entonces, por supuesto. Esa lucha. Por eso te han dado guerra. Por eso te han sacado de Por medio. supuesto, pero yo no quiero decir que nunca no se haya peleado. Yo lo que quiero decir... Yo quiero decir que es un modelo a servir. Claro, que este es el resultado. Para esto sirve la universidad. La derrota es otra cosa. Sí, bueno, pero sí venimos, digamos, desde mucho antes del 30, así, del 18, perdón. Por eso. Bueno, pero el 18 acá. Por eso. Y estuvo el peronismo 2 veces, digamos, y bueno, las cosas siguen como siguen. Entonces, claro, vos no podés decir, digamos, como una gran política, digamos, para la universidad, yo abrí 14 universidades nuevas. Pero ¿cómo? La planificación, el proyecto de país, el mismo, no sirve para nada. Y los profesores... No sirve para nada. Los profesores de las universidades que vos mencionás, yo conocí un montón que son súper avanzados. Por supuesto, ahí en Loma de Zamora, el rector actual, que además es el que la fundó a esa universidad hasta desde los cimientos, el que hizo los planos, digamos, es el famoso Quique Villanueva.
rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el 73, puesto por Tayana, un militante histórico del peronismo de izquierda. Por supuesto que es un tipo excepcional. Ahora, claro, son 4, sí, los conozco a todos, son 4. Y no se puede hacer nada, absolutamente nada. Desde esa perspectiva. De todas maneras, ¿cómo será de grave la situación que vivimos y no nos damos cuenta que ese no es el problema más grave? ¿Se entiende? Vos me mirás como dice, ¿cómo será lo otro entonces? No, claro, no es el problema más grave. Volviendo, digamos, a donde yo había dejado antes de entrar en este terreno de la universidad, que vamos a seguir debatiéndolo, uno de los grandes errores, digamos, del gobierno de Cristina fue suponer que solamente los medios de comunicación comunican. Que solamente los medios de comunicación son los que disputan políticamente la llave que abre la conciencia de cada una de las personas que vive en nuestro país. Que solamente los medios de comunicación narcotizan la conciencia. Que solamente, sí. ¿En qué te basás para decir eso que estás diciendo? ¿Que no son solamente los medios? No, eso lo comprendo. ¿En qué te basás para decir que el kirchnerismo entendió que no era la única forma? No entendió que no era la única forma. Y bueno, los hechos. Y además yo hablé con ella. Y no solo con ella. Bueno, es que los hechos te contradicen en varios puntos, digamos. ¿Por qué? No, al contrario. Encuentro, paca, digamos. Y Bueno, pero es lo mismo que decirme que vos le vas a pelear. Claro, que vos le vas a pelear al enemigo la posesión, por decirlo de alguna manera, de la conciencia de los argentinos con 678. Es absolutamente ridículo, entre otras cosas. Pero estás dando un ejemplo, por eso no es 678. Por eso. El tema era hacer todo eso. Yo no digo no pelearle al enemigo en el terreno de los medios de comunicación. Decía, no, acá no se puede hacer nada, me voy a mi casa. No. 678, Navarro, el uruguayo, digamos, lo que se puede hacer se hace, pero sabiendo que no es la pelea fundamental, que ahí vas a perder siempre. Está bien, pero yo digo, ¿por qué vos crees, dónde te sentás para afirmar que el kirchnerismo creía que esa era la pelea fundamental? Porque lo que no hizo es lo que debía haber hecho, que es generar en el pueblo altos niveles de conciencia. ¿De qué manera? Vos te perdiste el ejemplo que yo di de Walsh. Que también se lo dije. Walsh, cuando se enfrenta con la conducción de Montoneros, decide pasar a enfrentar a los milicos con las armas, cagarse tiro. Y a Walsh, con perdón, digamos, de la dama, lo acusaban de tibio, de que iba para atrás, que tenía miedo, digamos, porque Walsh le decía, ¿cómo a ustedes se les ocurre pelearle al enemigo donde el enemigo es invencible, con las armas? Porque está demasiado loco, digamos, para elegir el terreno donde los tipos ganan. Hay que pelearle al enemigo a donde nosotros podemos ganarle. ¿Y a dónde le podemos ganar nosotros al enemigo? Le preguntaba a Walsh, a Firmenich, los demás, digamos, delincuentes. En el territorio, en los barrios. Sí, pero ahí vos volvés a algo que la militancia que anda en la calle sabe bien. Para que termino, porque él me decía, ¿de dónde sacás vos? Que no... Lo que yo propuse en ese momento no es que me parezca que está mal dar la pelea en los medios, con Morales, que además nunca fue peronista, que lo usó el kirchnerismo, porque él tiene un quilombo personal con Clarín, entonces, digamos, ¿me entendés? Navarro, que yo sé de dónde viene Navarro, de Veiga y Barones fue compañero mío del diario La Época en Buenos Aires, del año 82, los conozco a todos. Son gorilas de clase media, pero curraron bien con el kirchnerismo. De todas maneras, ninguno lo hace por amor al peronismo de los que estaban ahí, ninguno. Pero si vos decís que es todo lo que hay y que es posible hacerle fuerza, un poquito de fuerza en los medios, y lo hagamos. Y si hay otro que es periodista y quiere jugar para acá y quiere hacer un programa en Radio del Plata y hacerle cagar a Macri todo el día, y lo hagamos, pero ojo, con esa pelea no ganamos. La pelea por la conciencia no la ganamos desde los medios. Porque los medios son de ellos. Tampoco la ganamos en los medios. Porque, a ver,
Si vos me dejás, yo te explico cómo. Al menos probarlo. Pasa que nunca se probó. Es que yo no le dije a él qué es lo que yo propuse. Yo lo que propuse es generar altos niveles de conciencia en una tarea de la militancia, casa por casa, barrio por barrio. Esa posibilidad desde el Estado, ¿me deja hablar? Esa posibilidad desde el Estado se podía hacer, sí. Si yo tengo presupuesto, por eso es que yo dije que desde el Estado es más fácil, desde el llano es muy difícil. Si yo tengo presupuesto para nombrar a 40, 50, 80 mil, 50 mil chicos en la administración pública como empleados, yo, Cristina Kirchner, para que no hagan nada o para que hagan chocolate en los barrios, para que sirvan tacitas de no sé qué cosa, para que lleven en colectivo a las familias los actos en la cancha de Vélez, para hacer lo que hizo, digamos, la Cámpora. Si yo tengo para darle 40, 50, 80 a 100.000 de ellos un sueldo, ¿por qué no aprovecharlos en un trabajo militante casa por casa? ¿Se entiende? Yo lo hago con mi agrupación, con excelentes resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Soy peronista, vengo a charlar con vos. Te sacan recagando, te miran, ¿qué sos? Ah, vos sos de Mansur, rasca de vos sos del judío, no. Explicarle qué significa realmente el peronismo hasta que lo sentás. Casa por casa, barrio por barrio. Eso fue el 73. Eso fue el 45, eso fue el 47, eso fue el 49. Pero no solo es la experiencia argentina, es la experiencia en toda América Latina, es la experiencia en Egipto, es la experiencia en Irán. Venezuela. En Venezuela no hay un solo venezolano que no tenga la Constitución en el bolsillo. Y cualquier quilombo, en la calle, alguien fue en la calle, la saben de memoria. Dicen, acá está, artículo 58, y la guardan. Casa por casa, barrio por barrio. No hay otra manera de disputarle la posesión, por llamarle de alguna manera, de la conciencia del pueblo al enemigo. Por eso reitero, con ese poder extraordinario que tienen, extraordinario, de amarte un candidato en un set de televisión y a la semana ese tipo ya tiene 400.000, 14 millones de votos. Si vos crees que en los medios de comunicación podés dar esa pelea y ganarla, estás loco. Y es lo que pasó, o sos demasiado soberbio. No hay otra manera. Sí. También tiene que ver con el vaciamiento ideológico de los 90 en las manos de Carlos Saúl, donde también, ¿no es cierto?, vos hablabas recién de él, la casa por casa, barrio por barrio. Si vos te fijás, de los 90 para acá, ¿cuántas unidades básicas han quedado en los barrios? De lo que vos me decís, unidades básicas que trabajaban, como vos decís, casualmente mañana hay un homenaje en el Partido Justicialista a los chicos de la UES, a dos o tres chicos que eran pertenecientes a la UES, a la Unión de Estudiantes Secundarios, que los pibes, vos lo sabés, ¿no es cierto?, trabajaban en la villa, pero no solamente enseñando a escribir, enseñando sino en el trabajo de sembrar conciencia. Discutir política. El casa a casa. Pero también, ¿no es cierto?, vale la autocrítica de que en los 90, ¿no es cierto?, el imperio, como decía vos, necesitó de un partido mayoritario. Y fue el peronismo, lamentablemente. ¿No es cierto?, que sirvió para hacer este trabajo de vaciamiento ideológico. Primero vinieron los palos durante la dictadura, las desapariciones de los grandes dirigentes. Después había que continuar para terminar de hacer el trabajo. Y era el vaciamiento ideológico que hizo. En las universidades también se hizo vaciamiento ideológico, en los clubes, en las asociaciones civiles, en las unidades básicas. Y a partir de los 90 empezamos a hablar, el dirigente, porque tenemos discursos a veces de los 90 cuando uno dice, che, tenemos un dirigente devaluado. ¿Qué significa ser un dirigente devaluado?
No porque antes valía 50, ahora vale 100. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que te dice a vos cuando vos te dicen un dirigente de valor? Claro, porque no, valía 50, pero ahora vale 100. ¿Me entendés? Entonces, también el imperio ha calado a través de los 90. Obviamente, es que Menem no puede llegar si antes no está ese proceso que yo les decía, de lumpenización de la conciencia colectiva. Con un nivel de conciencia alto, por supuesto Menem no podía haber hecho lo que hizo, obviamente. Ahí ya estaba la conciencia, digamos. No obstante, yo creo que todos los procesos, y coincido con Oscar, que se ha ido, digamos, sí, hay procesos que son dinámicos. Las correlaciones de fuerza siempre van cambiando y en muchos casos tenés oportunidades, como se dice, o sea, hasta de universitarios, y creo que son muchos los universitarios que en muchos casos despiertan una conciencia y en algún punto llegan a plantear cambios y transformaciones que son, algunas veces se podrán denominar que han quedado en la mitad del río, otros que faltó tiempo y un montón de cosas, pero no nos olvidemos de que Alfonsín, la realidad se va con un golpe económico que deja un mensaje claro a Carlos Saúl en el término de decir, y esto disculpen lo que ofenda, vos tenés que gobernar a piernas abiertas porque si no, digamos así, acá este golpe económico te lo hacemos cuando queremos. Y son condicionantes, como usted dice, del imperio, que yo ya no creo que hay que ponerle bandera, o sea, es una corpocracia que en el mundo se mueve en función de la reproducción del capital y de acaparar toda la riqueza, que en muchos casos tiene esta lógica, hasta algunas veces de financiar unos y otros, o sea, financia partidos de derecha, partidos de izquierda, hace una serie de cuestiones, hasta siembra en muchos casos la cuestión, digamos así, de la corrupción o la imagen de la corrupción como un modelo que en algún punto después ellos lo sacan para destruirte o para cubrirte y tenerte cooptado, digamos así. Hay muchísimas cosas que creo que es cierto, hay procesos históricos en donde ha habido cuestiones, digamos así, muy marcadas en el mundo, en lo que es, digamos así, esa cuestión de eje del mundo, que yo creo que Perón ha intentado hacerlo, nada más que en muchos casos ha habido una guerra que ha salido para un lado y no para el otro, un montón de cosas. Yo lo que creo es que muchas veces lo que no debemos hacer en estos espacios, y digo un poco más, es ver quién tiene la razón, o es ver, digamos así, quién es más erudito o más formado que el otro, sino tratar de ver cómo nos podemos poner de acuerdo todos los que estamos y nos sentimos identificados con el sector y con el campo popular y con el patriotismo, en ver cómo generamos de estos espacios lugares en donde salgamos a patear la calle y hacer una mejor... Obviamente, si ustedes digamos, lo admiten, yo solamente actúo como un disparador. Por eso que yo decía, es muy posible que este tema de la universidad jamás lo hayan discutido, muchos jamás lo hayan escuchado. Bueno, es piola, digamos, que lo tengan ya incorporado o semi-incorporado. Hay posibilidades de pensarlo hasta el jueves que viene, que nos volvemos a buscar, que por supuesto vamos a seguir avanzando. No nos vamos a quedar, pero sin abandonarlo. Y así se van a ir incorporando una serie, digamos, de cuestiones vinculadas con esto. ¿Cómo hacemos para generar altos niveles de conciencia, desde la conciencia esmirriada, débil, opaca, inexistente que tenemos hoy? Porque, como vos decís, estamos todos en el mismo juego. Una pequeña acotación de eso que dice Kissinger, y eso es lo que habría que tener en cuenta, contra qué nivel de conciencia vamos a enfrentarnos. Kissinger decía que si hubiesen existido las ONG, o sea, las ONG que ponen plata para salvar o cubrir, no iban a necesitar tanto B-52. Obviamente. Y si este proceso, esta técnica, digamos, diabólica, obviamente,
de lumpenización de la conciencia colectiva lo hubiesen descubierto y aplicado de antes, desde mucho antes, hubiésemos estado como estamos y no hubiésemos llegado al 73. Perón no hubiese vuelto, por ejemplo. Perón vuelve por un auge de masa, porque había un auge de la conciencia colectiva. Sin esa conciencia, digamos, no se podía haber dado lo que se dio. A partir de ahí, porque ellos dijeron, digamos, nosotros podemos matar a 30, 40.000, 50.000 peronistas. No vamos a terminar con el peronismo. ¿Y cuál es la manera de terminar con el peronismo? Extirparlo de la conciencia. Es lo que hicieron. Vos ves un tipo de la villa, tipo pobre, digamos. Ese era un voto cantado antes. ¿Qué le va a preguntar quién va a votar? El peronista. Preguntarle hoy te llevó a la sorpresa inaudita. Te hablan hasta con resentimiento del peronismo. Entre otras cosas, porque la idea que ellos tienen de peronismo es la idea que le vendieron. No es la idea contenida en la Constitución peronista del año 49. Pero de eso vamos a hablar, digamos... Justicia social, una serie de cosas. No, pero además justicia social lo entienden por entregar, digamos, mercadería, digamos... Pero la cuestión, digamos, sí, de lo que decía también Russo, la cuestión, digamos, sí, yo creo que ha ido más allá. En muchos casos se ha entrado dentro de lo que es... primero, sacarle la ideología a muchas cuestiones, hacer una publicidad o un mensaje de la antipolítica y creer que los empresarios, venidos a la política, son grandes administradores que saben hacer las cosas y que, como son empresarios alguna vez exitosos y millonarios, ya no tienen la ambición de robar. Entonces, es una cuestión, digamos así, tan macabra y maquiavélica. No, pero además se olvidan de algo que dijo, que no lo dijo el Che Guevara, con esto termino. Lo dijo un santo de la iglesia, San Juan Crisóstomo, hablando de estos empresarios. San Juan Crisóstomo decía, en la génesis de toda riqueza está el delito. Explicado, digamos, traducido, quiere decir, no hay absolutamente ningún tipo en la historia del mundo que haya sido millonario, que no lo haya sido robando, estafando, matando, mandando a matar, evadiendo impuestos. En la génesis de toda riqueza está el delito. Si yo soy empleado público y dentro de 10 años tengo 14 lanchas, 30.000 departamentos y muchísima guita en el banco, soy exitoso desde la perspectiva, digamos, de la mentalidad burguesa. Pero en realidad, si nos remitimos a San Juan Crisóstomo, está lo que él decía. En la génesis de toda riqueza está el delito. Manolito de Mafalda decía que no se podía amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. Obviamente, es esto. Bueno, muchas gracias.